Hola, buen día. Hoy vamos a hablar de amniocentesis. Amniocentesis significa, amnios es el líquido amniótico, o sea, en realidad el amnios es la bolsa que rodea al bebé, y centesis es punción. O sea, amniocentesis significa la punción de la bolsa. Con esa punción nosotros podemos llegar al líquido amniótico, que es este líquido que rodea a todo el bebé, que lo mantiene en un medio ambiente líquido y cómodo y con una temperatura estable. La producción de líquido amniótico en las primeras semanas proviene de la filtración del amnios mismo y por el aporte que da la filtración de la placenta, y a partir de la semana 14 y 16 el volumen de líquido amniótico es aumentado por la orina del bebé, por la producción de orina del bebé. El líquido amniótico le sirve al bebé para tragar, mantener su intestino permeable y en funcionamiento, y también estimula ese tragar o tomar líquido, estimula a la filtración del riñón. Esa orina se acumula en la vejiga, que está estéril obviamente, y cuando orina el bebé aporta ese volumen al líquido amniótico. Ese sería más o menos el ciclo del líquido amniótico. En las primeras semanas el volumen de líquido nosotros lo medimos como bolsillo vertical máximo, y a medida que avanza el embarazo se puede medir como bolsillo vertical máximo o se puede medir como hila. El líquido amniótico tiene compuestos que provienen de algunas células de descamación de la piel del bebé, otros compuestos que vienen de la orina del bebé, otros compuestos que vienen del líquido que tienen los pulmones del bebé. Entonces se puede sacar líquido amniótico con una amniocentesis diagnóstica. Entonces en ese caso se utiliza una aguja finita de 21 French con anestesia local y guiado por ecografía. Normalmente entramos en el lugar opuesto a la placenta para no lastimar la placenta, y sacamos un volumen de aproximadamente 40 centímetros cúbicos. En ese líquido amniótico se pueden hacer 3 o 4 cosas con mucha seguridad. La punción de líquido amniótico es un procedimiento invasivo pero de bajo riesgo. Normalmente en lugares entrenados las complicaciones por una amniocentesis son muy bajas. En ese líquido que nosotros sacamos podemos hacer varios estudios. El más común es el cariotipo, donde las células de descamación de la piel del bebé se siembran y se mantienen sembradas durante aproximadamente 30 días, y después el genetista va a leer, va a mirar esas células para poder contar los cromosomas y ver la forma de cada uno de los cromosomas. Entonces, para pacientes que tienen alto riesgo de problemas cromosómicos, el gold estándar es la punción de líquido amniótico y hacer un cariotipo. Hay estudios más rápidos que se pueden hacer para poder investigar los cromosomas, el número de cromosomas, que se llama QF-PCR, que se hace sobre el líquido amniótico ese que nosotros habíamos obtenido por la punción. Fuera del diagnóstico de cromosomas o del diagnóstico de problemas cromosómicos, el líquido amniótico se puede utilizar para medir físico-químico. Se le hace un físico-químico al líquido amniótico, donde nosotros medimos básicamente la glucosa, pero se puede medir el cloro, el potasio, el sodio, se puede medir la hormona tiroidea para bebés que potencialmente pueden tener un hipotiroidismo o un hipertiroidismo intraútero. Nosotros midiendo la glucosa podemos ver cuando los niveles de glucosa están bajos o están muy altos, poder sospechar en ciertas pacientes que haya o no infección. Se puede hacer una PCR sobre el líquido amniótico y de esa manera poder observar si hay una infección activa por toxoplasmosis o por citomegalovirus o por herpes ante algunos hallazgos ecográficos o algunos hallazgos de laboratorio en la mamá. Y se puede hacer la medición también de los cuerpos lamelares, que son productos de descamación de los pulmones del bebé, que van a aparecer cuando los pulmones del bebé están maduros. Entonces, cuando nosotros estamos por hacer nacer un bebé en etapas más tempranas que el término,
podemos hacer la maduración pulmonar con corticoides y evaluar si se consiguió esa maduración pulmonar con una amniocéntesis y contando el número total de cuerpos lamelares. Esas son las 4 o 5 aplicaciones diagnósticas que tiene la amniocéntesis. En otro sentido, la amniocéntesis también se puede usar de manera terapéutica y eso lo dejamos guardado para las pacientes que tienen un gran volumen de líquido amniótico y por culpa de ese gran volumen de líquido amniótico hay una gran distensión uterina como si fuera un embarazo gemelar y eso aumenta el riesgo de parto prematuro. Entonces, hasta la semana 32 se puede utilizar una medicación que se llama indometacina y a partir de la semana 32, como la indometacina ya no se puede usar, se hacen amniodrenajes, o sea, a través de una amniocéntesis. La aguja que se conecta es un poquito más gruesa que la aguja que se utiliza para diagnóstico, se conecta una bomba y con eso nosotros vaciamos rápidamente el volumen de líquido amniótico que estaba de más. Habitualmente parte de ese líquido amniótico lo utilizamos para poder hacer esta investigación de cuerpos lamelares o de algunos gérmenes, porque algunos gérmenes pueden producir mucho volumen de líquido amniótico. Entonces, básicamente en la amniocéntesis nosotros la tenemos diagnóstica para problemas cromosómicos o para riesgo de infecciones o para evaluar la maduración pulmonar, o terapéutica para poder sacar el volumen de líquido amniótico que está en exceso en pacientes que no respondieron a la indometacina o pacientes que tienen más de 32 semanas o algunas veces en personas que tienen incompetencia cervical y el cuello del útero se abrió y la bolsa está protruyendo por la vagina y entonces uno tiene que vaciar completamente de líquido amniótico para poder volver a armar el cuello del útero y hacer el cerclaje. Esas serían las aplicaciones más frecuentes para la amniocéntesis. En manos entrenadas, en centros entrenados, el riesgo de complicaciones relacionadas a la amniocéntesis es muy bajo. Para amniocéntesis alrededor de la semana 16, el riesgo de aborto o de pérdida del embarazo es alrededor de 1 sobre 200 y para los amniodrenajes, que son procedimientos más largos, de 40 minutos aproximadamente, el riesgo de parto prematuro es de aproximadamente un 5%. Así que no tengan miedo, si la amniocéntesis hay que hacerla y en personas entrenadas el riesgo es muy bajo. Bueno, espero que les haya servido. Están invitados a consultar con nuestro equipo si en algún momento tienen necesidad de realizar una amniocéntesis, porque nosotros tenemos la estructura preparada para hacer todos estos procedimientos sin problema. Espero que estén muy bien. Chao, chao.